Nico, Martín. vengo del futuro. ¿Y vos sabés que el programa es un éxito? Nada, no te creo. ¿Que no me crees que vengo del futuro? No, eso sí, no te creo que el programa sea un éxito. Bienvenidos a Gen Geek. Soy Nico Ferrero y junto a Genki Dama, productor audiovisual, les traemos todas las novedades del universo geek. Me encuentro junto a Mr. Martin. ¿Cómo estás, Mr. Martin? ¿Qué tal, Nico? Muy bien. Hoy programa, como siempre, programa especial. Siempre programas especiales. Gen Geek es como un especial semana a semana. Obviamente. Y hoy, en particular, tenemos el agrado de hablar de una trilogía, saga que nos marcó tanto a vos, a mí y a una generación que nació en los 80. Paréntesis antes que digas de qué se trata. Para mí, trilogía favorita de muchos. Obviamente, favorita de muchos, que gracias a estas películas muchos se volvieron cinéfilos. Sí. Y toca un tema que ¿quién no ha querido realizarlo en algún momento? Exactamente. Estamos hablando de la trilogía de Volver al Futuro, 1985. Muchos creen, y aquí la primera curiosidad de la película, muchos creen que está dirigida por el señor Steven Spielberg. Mira, y no. Todos dicen es una peli de Spielberg. No, en realidad está producida por Steven Spielberg y dirigida por el maestro, para mí, Robert Zemeckis, que tiene una filmografía para mí espectacular, sí. destacando principalmente Volver al Futuro. Y bueno, no es la ópera prima de Robert Zemeckis, pero con esta película se le abrieron un montón de puertas y siempre aliado de Steven Spielberg hizo un montón de producciones en conjunto y la verdad, volviendo a lo que decíamos al principio, ¿quién no soñó con ser Marty McFly en un momento Pero ni y hablar. viajar por el tiempo? No solamente viajar por el tiempo, sino en un auto. Exactamente. No hay película más icónica de viajes en el tiempo que esta. Y como vos decís, en un auto, en un DeLorean, pero no iba a ser un auto en un principio. Iba a ser, no sé si sabías esto, pero iba a ser una heladera. Una heladera, pero creo que, no sé si fue el guionista o quién. Steven Spielberg me parece que fue el que dijo, che, no da capaz porque los chicos se van a tratar de meter en la heladera, digamos. Sí, y yo creo también que la pensó como el diálogo del Dr. Brown. Si vas a hacer una máquina del tiempo, ¿por qué no hacerla con estilo? Exactamente, exactamente. Me tiro una que hay que chequear, pero estoy 100% seguro que hay una película, creo que argentina, obviamente parodia, que es Volver en Siam, que es donde viajan en el tiempo con una heladera, con una Siam grande. Ah, mira, no puedo chequear esa data. No sé si tenemos imágenes, después vamos a estar viendo. Lo que sí, perdón, no quiero tirar muchas marcas, pero hace unos años, en el 2015 o 2016, justamente hablando de fechas icónicas, 2015, acá en Argentina, una empresa de electrodomésticos lo trajo al Dr. Brown viajando a la Argentina en el DeLorean, épico, y habla de cómo acá en Argentina éramos muchos los fanáticos de la saga. Tremendo. El Doc Brown, interpretado por el señor Christopher Lloyd, que después también fue el villano en Quién engañó a Roger Rabbit. Bueno, muchísimos papeles icónicos tuvo. Y lo tuvieron que avejentar a Christopher Lloyd. Exactamente, era joven en ese momento. Para el papel que lo habían contratado. Bueno, Crispin Glover también, ¿no? Es muy adulto, pero tenía unos 20, 30, digamos. No estaba tan... Sí. Y una hermosísima... Que hacía del padre de Marty McFly. Y una hermosísima actriz protagónica, Lea Thompson. Exactamente. Que también estuvo en esa época, más o menos, por los mismos años, no me acuerdo si antes o después, en Howard el Pato. Sí, pero esa fue... muy under, muy por debajo. Producida por George Lucas esa película, no tuvo mucho éxito, pero al contrario que Volver al Futuro, que tiene un montón de adeptos y cinéfilos. Y estamos hablando de todos los personajes. Hay que mencionar a Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox, que en principio no iba a ser. No. ¿Quién iba a ser al principio? Estaba por mencionar dato, que iba a ser Eric Stoltz, que yo lo pude ver protagonizar una película, el Memphis Belle, hace de piloto de avión de 1945. La verdad, lo echaron de Volver al Futuro.
¿Y por qué? Porque la película... Ya había grabado escenas, todo. Como la tercera semana, si no me equivoco, y Eric Stoll básicamente lo echaron porque se tomó muy a pecho el personaje de Marty McFly, claro, y no comprendió lo que quería el director, que era una comedia para la familia, para reírse. Él no daba con el tono de la peli. No, se lo tomó muy a pecho y pensaba, ¿no?, que si yo viajo en el tiempo y cambio, mi presente va a ser diferente, y lo tomó muy mal, y el director no le gustó para nada cómo quedaba en cámara su personaje, y es por eso que decidieron recurrir a Michael Fox, que era como el adolescente alegre de los 80. Iba perfecto porque estaba grabando una sitcom también en ese momento, Family Ties. Que ahí, bueno, tenía que grabar, ¿no? De día y de noche, porque estaba al mismo tiempo más o menos grabando. Fue todo un desafío para el actor, el joven actor, que tuvo que realizar de día la serie, mucho trabajo, y por las noches vestirse de Marty con ese chaleco que parece un salvavidas y ponerse en personaje para viajar por el tiempo. Exactamente. Desafío que logró y que lo catapultó a la fama más allá de la que tenía en ese momento. Ni hablar. Bueno, y justo iba a decir eso, ¿no? Qué comparación el nivel de fama que después adquirió Michael J. Fox y que no tuvo Eric Stoltz. Sí. Porque hoy podemos decir que es mucho más reconocido Michael J. Fox que Eric Stoltz. Y es ese personaje hoy en día, bueno, ícono. Y bueno, dato no menor, Michael J. Fox es también agradecido con sus fanáticos, y en un principio no lo era. Ajá. Y Michael Fox tiene la enfermedad de Parkinson y se dio cuenta que todas esas convenciones de Volver al Futuro, más allá de que él renegaba en un momento, se dio cuenta que eran un pilar para un montón de personas que tenían enfermedades similares a las de él. Y se dio cuenta, los fanáticos se ven en mí reflejados y los estoy ayudando, y la verdad que ese fanatismo ayudó un montón en el mundo, y por eso siempre va a estar agradecido por Volver al Futuro. Bueno, para quienes quieran conocer más la historia o también quebrarse el corazón, iba a decir romperse el corazón, está el documental de Michael J. Fox de Apple TV. De Apple TV, al igual que el documental de Superman de Christopher Reeves, me parece que va derecho al golpe bajo, pero es la historia que es, y está él, bueno, por supuesto, aparece en el documental. Y estamos hablando justamente, todo esto estamos haciendo mención de la primer película de la trilogía, que debo decir, Volver al Futuro, la 1, 1985, redondita por donde se la mire, clásico y mirá, de estructura y narrativo. Muchos recordamos por, bueno, no solo la peli de viajes en el tiempo, los chistes que hay, tiene frases muy icónicas, pero hay algo que quiero destacar, la música que tiene la película. Sí. Tenemos en la escena final, no voy a spoilear mucho para quien no la vio, no pasa nada, digo, en esta escena, pero tenemos Johnny B. Good. Johnny B. Good, Johnny B. Good, tocada por Michael J. Fox, pero principalmente el soundtrack principal de la película es The Power of Love de Hugh Lewis. Sí, y también, bueno, se volvió icónica la canción gracias a la película. Sí, ni hablar. Ni hablar de John Williams, que hizo el score de la película. Y todo eso con la parte 1. Exactamente, y quedan secuelas, porque después, esto fue en 1985, y en el próximo bloque vamos a estar charlando sobre Volver al Futuro, parte 2 y parte 3. Y antes de retirarme en este bloque, quiero decir que la primera película la pueden ir a ver al cine, porque se reestrenó por los 40 años, por eso aprovechamos el programa para esta semana, así que para quienes quieran ir a verla, Cinemark, otros cines que tengan cerca, googlean y va a estar disponible. Ya volvemos con esto que es Gen Geek. Estudia cine en Santa Fe. ISCA, Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales de Santa Fe. Seguimos en Gen Geek justamente por los 40 años de la salida de la película Volver al Futuro, la 1. Y como ya hablamos mucho en un bloque, ahora le toca a sus secuelas. Exactamente, ya dijimos que la primera salió en 1985 y tenemos la segunda y la tercera que salieron un año atrás del otro, en 1989 y 1990 respectivamente, y así como salieron, se filmaron.
porque tenemos dos películas que se filmaron al mismo tiempo. Hoy lo vemos mucho en películas como las de Marvel, por ejemplo, como Endgame, Infinity War, que se filman al mismo tiempo. Avatar, sin ir más lejos, la tercera y la cuarta película, si no me equivoco, se estaban grabando al mismo tiempo. Y tenemos... Casi que sin dormir hicieron esta película, porque tenemos un set en el futuro y un set en el lejano oeste. Porque vamos a hablar primero de la segunda película, que viajan al futuro, año 2015. Para nosotros, ya lo pasamos. Ya es para nosotros es el pasado. Pero igualmente, yo creo que yo y vos cuando la vimos, el 2015 era el futuro en un momento. Exactamente. Y como bien dice el Doc, ¿a dónde vamos? No necesitamos caminos. Otra de las frases icónicas. Otra frase icónica de la saga. Hablando de no necesitar caminos, tenemos autos voladores en esta película y tenemos muchas cosas curiosas, no el caso de los autos, pero muchos avances tecnológicos que después se predijeron en la película porque después sucedieron. Sí, pero... Tuvimos videollamadas, sí. Tuvimos, había hologramas. La nostalgia por los 80. Tenemos la realidad virtual también. Sí. Existen, ¿no? Las patinetas flotantes. No regularmente como estaban ahí, pero... Y no está, pero los autos voladores ya están, nada más que no está totalmente comercializado, pero... Bueno, ¿y sabes qué avance me vendría fantástico? ¿Cuál es la ropa que se seca sola? Eso sería genial. Sí, pero no se logró todavía. ¿Cuánto estamos de esa tecnología? Dato que quizás no sabías, las zapatillas de Marty, las Nike las fabricó en 2015. Existen. Sí, y el primero totalmente. en tener esas zapatillas, ¿quién fue? Michael J. Fox. Obviamente. Obviamente. Y la verdad que yo creo que hay una escena en Volver al Futuro 2 que sin tener ningún diálogo es magnífica y fantástica para cualquier espectador. Todos queríamos ser ese Marty viendo el Hill Valley del año 2015 y yo creo que toda esa secuencia... Para quien no vio la película, vaya a ver la 1 y después la 2 para asombrarse con lo que era el futuro en Hill Valley. Bueno, y en la primera película, hablando de Hill Valley, porque lo primero que hace cuando llega, tanto en Volver al Futuro 1 como en Volver al Futuro 2, es ir al bar, ¿no? Ajá, sí. Es ir al bar de la esquina, que en el pasado, en la primera película, se cruza con su padre, y acá, en la segunda, se cruza con su hijo. Sí. Que, dato, tiene un hijo y una hija, los dos interpretados por Michael J. Fox. Bueno, en esa época, hoy en día vemos personajes duplicados, actores duplicados todo el tiempo por los efectos de computadora, pero en ese momento no era tan simple, fue más trucos de cámara, bueno, la hija, el maquillaje de la hija. No está reconocible Michael J. Fox. No, la verdad que no. Y aparece capaz también... que uno dice qué linda chica y hay que medir... Es como, fue un precursor de lo que haría Eddie Murphy en el futuro. Exactamente. Michael Fox. Exactamente. Y debo decir que hay un truco porque no vuelve Crispin Glover haciendo el papel de George McFly. Hubo ahí unos problemas en producción y ponen a un actor que es muy parecido. Sí. Y lo resuelven muy bien. Lo hacen con un problema de columna, entonces se lo ponen invertido en toda la película. Exacto. Y la verdad que pasa desapercibido. Uno lo ve, ahí está Crispin Glover. Y no es... Perdón, pregunta. Sí. ¿En la tercera vuelve? No me acuerdo de eso. Creo que Perdón, creo si que te sigue maté, siendo, creo que sigue siendo un doble. No es Crispin Glover. Bien. Y me quedé pensando, no se puede todavía, no están las hidratadoras de pizza. Todavía creo que no existen. Pero la comida deshidratada existe. Entonces eso es algo ahí, digamos. Algo que vos mencionaste antes de la 1 sobre la música y lo icónico que tiene la música. Debo decir, tanto en la 1, en la 2 y en la 3, trabaja Flea. Exacto, cantante, bajista de los Red Hot Chili Peppers. Así exactamente. Que también... icónico hasta en ese sentido, tiene figuras... Tremendo. Bueno, y tenemos también, perdón, no lo mencionamos, pero en la primera película tenemos cameo de Steven Spielberg, manejando ahí, es muy rápido el cameo, pero... No, creo que no, o sea que creo que no es. Yo también... ¿Sí? Sí, no es Spielberg. Hay que averiguar eso. Hay que averiguar. Yo tenía el dato Digan en los de que comentarios si es, pero me parece bien. que no es. Pero por ahí... Perfecto, no, puede ser. Yo para mí lo vi como tenía el dato y dije, es ese, digamos, pero capaz que no es. Lo que sí tiene la 2 con respecto a la 1, hace mucho más énfasis en lo que son las paradojas temporales. Ajá. Y hay un buen lapso pseudocientífico del Doc Brown explicando lo que son las paradojas temporales.
futuros y pasados alternos. Porque claro, acá tenemos, en la primera teníamos que, se cambió el futuro, lo sabemos a través de una foto, hay que arreglarlo y se arregla desde el mismo tiempo. Acá hay varios viajes. Exactamente, hay varios viajes y tenemos, gracias, en esta película, en la 2, de sí que está el Dr. Brown para explicarnos un poco de esas Exacto, todo paradojas, porque el hay enquilombado que se arma con los viajes en el Exactamente. tiempo. Pero no se pierde la magia de Marty McFly como protagonista de la Exactamente. saga. Ni hablar, manteniendo al mismo villano durante las 3 películas. Sí, Obviamente interpretado por el mismo actor. Bueno, Biff Tannen. y- Y su familia. Y la magia que siempre las dirigió a las 3, estas trilogías, debo decir de la 2, Robert Zemeckis es también un relojero en manejar los tiempos en todo sentido, tanto de la película como ¿dónde está situada Volver al Futuro? En los 50, en los 60, que estaba todo ese temor por la Guerra Fría en los Exacto. 80. Entonces, está muy bien pensado, ¿no? ¿Dónde está situada la película en el pasado con respecto a quienes la visualizaban en los 80, ¿no? Exacto. No es para nada librado al azar. Ni hablar. Y yo creo que jugó mucho más allá de la fantasía de viajes en el tiempo, cómo estaba situada la historia. Exacto. Era un dato que no quería dejar de No, decir. ni hablar. Y tenemos 1985, la película, entonces ese es el presente. Él en la primera película viaja al 1955, después ya dijimos que viaja al 2015, pero en la tercera se va 100 años antes de donde viajó en la primera película. Estamos hablando entonces del 1855. Exactamente. A ver, si había alguien que le gustaban las películas de cowboy y no sabía, la 3 de Volver al Futuro Ni hablar. es una película de cowboys hecha y derecha. Hecha y derecha porque además tenemos a Marty llegando y el auto roto. El auto Digamos, roto. no se puede, no hay manera. Indios, tren a vapor, villano de sombrero Buenísima. y duelo de ya está. Buenísima la transición que hacen en el viaje, ¿no? Viste Sí. que en el autocine, Sí. ¡flum! Tremenda esa transición. Sí. Sí, las 3 películas tienen magia y cada película es un género particular en sí. Ni hablar. Y lo que sí tiene esta saga es que, véanla si no la vieron, tiene un cierre perfecto. Tiene también. un cierre perfecto. No necesita una secuela. Ni hablar. ¿Qué? Bueno, y se dijo eso, Zemeckis, y creo que en la producción de la película se dijo de mientras estemos vivos no va a haber remake, no va a haber secuela. Un dato para quienes quieran la saga y les guste y quieran disfrutar un poquito más, hay un juego de computadora Ajá. que hay como un Volver al Futuro 4 ahí, digamos. Mirá. Es una historia mucho más leve, mucho más liviana, pero que está buenísima. Mirá. Para seguir con los personajes de la saga, para los que les gusta, Bueno, lo hacen, sí, digamos. los que, bueno, y al igual que el videojuego, también estaban los dibujitos animados. Exacto. Que yo primero vi los dibujitos animados y después tuve que ver la película Volver al Futuro. Y eran más las aventuras de Marty joven, viajero del tiempo. Sí, ni hablar, ni hablar. Pero bueno, me parece que es una saga para recorrer de nuevo, siempre es para volver a verla, ¿viste? Y también es fresca, es como que, che, hay que volver a verla. Bueno, la vemos, no es que hay como, medio aburrida. No. Funciona perfecto. Y aprovechemos ahora que son los 40 años de la película y está en los cines nuevamente. Exactamente, No hay que y desaprovechar. para revivir, y para quienes no la vieron, por favor, no dejen de ver Volver al Futuro, ya sea en el cine o en casa. Está en plataformas, está en Netflix, creo que están las películas, o Creo en que HBO. sí, en Netflix. En Netflix me parece que están. La buscan, tienen que aparecer sí o sí. ¿Una peli de viaje en el tiempo que no sea Volver al Futuro para recomendar? Y también voy al pasado. Vamos. El 84, El Exterminador. Muy bien. Cuestión de tiempo, voy a decir yo, una peli romántica del 2013 para tener una variedad ahí en lo que recomendamos. Y así llegamos al final, Mr. Martin, muchísimas gracias. No nos queda más que... No tenemos más tiempo. Hay que agradecer a Canal B, obviamente, por el espacio. Exactamente. Y nos vemos La semana que viene.